todos te conocemos porque sos la chef de nuestro querido canal, formás parte de la familia de Fix, cocinando historias, platos por 240 pesos. Pero no empieza ahí el periplo de tu vida, que es interesantísimo, y sobre eso queremos arrancar hablando de eso, ¿no? ¿Cómo empieza tu trayectoria? Bien, bueno, en primer lugar agradecerles por el espacio. Es la primera vez que lo voy a contar y me parece que bueno, está bueno darle este arranque Está buenísimo. y más vinculado a lo que estamos haciendo, ¿no? A promover una alimentación segura, saludable y a bajo costo, entendiendo que va mucho más allá y actualmente no es romantizar, porque a veces llegan los comentarios, sí, la pobreza, sino hacer accesible para todas las personas, porque no tenemos la circunstancia económica no te define. Entonces, capaz que bueno, le puede servir tanto a una persona que esté muy bien, como de repente alguien que la está pasando mal, y encontrar que se democratice el acceso a la información. Y a comer bien, sobre todo. Y a comer bien, ¿no? ¿Entendés? O sea, equilibrado, con poco plata, en un país donde sale tan caro los alimentos, y encontrar a veces información certera, porque hay mucha información en las redes, pero cuánto hay de volcado de los profesionales a eso, que hay muy buenos profesionales, pero capaz que no se llega tan fácil a ellos. Me parece que está bueno y que los medios empiecen como a darle prioridad a puntos claves para todos y todas. Me parece sensacional, pero todo esto viene mucho más atrás, este deseo por luchar por la alimentación, por la cocina en primer lugar, porque siempre que me preguntan, bueno, ¿qué soy? Digo que soy cocinera. Soy cocinera de toda la vida, amo el alimento, me atraviesa profundamente y atraviesa a mi familia también. Si yo te pregunto de dónde venís, ¿vos qué me contestás sin edulcorar la respuesta? Del fondo. Vengo del fondo. Capaz que me cuesta como... ¿Te moviliza? Me moviliza un montón las vivencias y me vienen recuerdos, ¿no? Porque cuando me decís de dónde venís, veo a la niña... ¿Ves esa Ale chiquita? Exacto. ¿Cómo era ese entorno que te rodeaba? Revolviendo la basura. ¿Cómo te acordás de eso? Bueno, recuerdo muchos momentos muy felices, me emociona muchísimo y profundamente. Quiero decirles que soy recontra llorona. Re sensible, igual que yo. Sensible. Me encanta llorar, me encanta expresarme y es algo que, bueno, mi cuerpo siente a veces que se le quiere escapar las lágrimas y lo dejo porque... No, pero está bueno, o sea, que aparte de las primeras veces que lo conversás... Es la primera vez que voy a dar una entrevista hablando de mi pasado. Siento que me siento preparado, que hay muchas Alexandras ahí atrás. También. A mí me gusta decir, lo comentábamos un poco detrás de cámara, lo inspiradora que es tu historia, ¿no? Tu historia de vida, porque tuviste una infancia jodida, ¿no? Sí, de carencias a nivel material, pero no emocional, y eso también está buenísimo contarlo. Contamos cómo era tu vida de chica. Bueno, nos vinimos a Montevideo con mi hermana más grande, papá, mamá, primero se vino papá, bueno, a Montevideo rural, somos del interior, bueno, mi mamá es de Artigas, mi papá de Canelón Chico. Ellos tienen toda una historia que voy a respetarla, me encantaría contar todo porque es lo que desencadena todo esto, ¿no? Y capaz que a veces las cosas, los vínculos familiares son los que te elevan, como en mi caso, y agradezco mucho la familia que me tocó, o te hunden, como les pasó a ellos, y no tuvieron como las herramientas más que unirse y luchar por nosotros, que somos 6. Le voy a decir, te digo, ¿no? No soy el único orgullo de mis padres, porque mis hermanos también necesitan como un babero. Ellos están también muy orgullosos de que nos sacaron adelante y de que buscaron siempre, por encima de todo, que fuéramos buenas personas. Esa siempre fue su prioridad, solidarios. Y mi infancia, cuando vuelvo para atrás, sí, recuerdo, obviamente, hubieron muchísimas carencias, pero ellos no dejaron que faltara nada. A veces sí, nosotros teníamos que ayudarles, como por ejemplo, no sé, de repente papá
lo que le quedó, que ahora lo voy a contar, el trabajo que después de otras cosas en las que trabajó, buscó en el campo y demás, lo que le quedó como salida fue venirse a Montevideo y empezar a juntar basura. Empezar de abajo. De abajo. O sea, un carro, un carro y un caballo. E incluso al principio ni siquiera era de él porque nos fuimos a Montevideo rural. Vino el zaino, que es el amor de mis amores. Amo los caballos, amo. Y de hecho, a veces cuando ya me proyecto en mi vida, que no quiero... Amo Montevideo y siempre voy a estar muy agradecida a Montevideo. Hay algo del interior que todo, te tira. Pero hay algo que me tira. Bueno, de hecho, a veces mis compañeros me han apodado la Canaria porque, claro, además de... Soy bastante torpe y bruta y es algo que siempre desde chica lo fui. No es que me pulí demasiado, pero claro, me dejás y de repente ya estoy haciendo tareas que no son muy normales en las mujeres civilizadas de la ciudad. Pero sentís esa sensación de pertenencia con el interior. Exacto, siento mucha pertenencia. Bueno, padres del interior, educados bajo las normas de ellos, fueron bastante estrictos, no te voy a decir que no. Tratamos de ayudarles un montón. Siempre. Y ese primer arranque de tu viejo llegando a Montevideo, diciendo, ok, empiezo, pido un carrito prestado. El caballo, bueno, con 1000 esfuerzos se lo compró, que es el zaino, que a veces yo tengo una foto y se las voy a pasar porque es mi amor y... De hecho, también me he tatuado cerradura. Sí, ¿Cómo era ahí cuando eras chica la dinámica? Te voy a contar algo. La dinámica, bueno, fueron haciendo un montón y para sostener es muy difícil sostener una familia de 6 hijos, en realidad 7, porque después en la vida te enteras que la primera falleció, pero bueno, somos 6 hermanos vivos y de mamá y papá, que bueno, ellos siguen juntos, con sus dificultades, pero como todo matrimonio, por favor, que se porten bien, que les mando un beso, se están mirando y los estoy mirando desde acá. Pero nada, divinos. Y el recuerdo que tengo, sí, es pasar dificultades. A veces lloro, pero no porque fuera triste esa época, porque para mí mi prioridad también era el bienestar de los míos. Estábamos muy bien, de repente sí, habían más chicos, entonces el lavar la ropa, el ayudar a mi mamá, vendían en la feria, cosas que mamá cosía, es modista, entonces, pero bueno, no trabajaba afuera, hacía cosas en casa y ayudaba también, eran clasificadores obviamente los dos y su familia, porque detrás de los clasificadores es toda la familia la que está trabajando. A veces... Todo el núcleo familiar. Todo el núcleo familiar trabaja fuera de que... los 8, digamos. Todos, sí. Ahí. Fuera de que capaz que los chicos no, y mis padres priorizaron que nosotros estudiáramos siempre. Y es una de las cosas que me quedó grabado y por eso llegué donde llegué, ¿no? Siempre priorizando que estudiáramos, diciendo, tienen que estudiar. Capaz que en su momento salís a trabajar y a buscar, arranqué muy joven a trabajar también, ¿no? Pero priorizás el estudiar porque te queda grabado esa voz diciendo tenés que tener otra vida y la vas a tener. O sea, tu papá y tu mamá no habían terminado los estudios. No. Y a pesar de ese entorno que estaba con situación de vulnerabilidad, los empujaban de alguna manera. Exacto. Para insistir en que la formación o el estudio era el dinamizador social, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ya entendían que iba por otro lado y que lo único que nos podía dar oportunidades era estudiar y no se equivocaron. A veces yo, obviamente esto que te decía, sí recuerdo y me pongo nostálgica y lloro o con mis hermanos, sobre todo los dos más chicos, tengo como cierto vínculo muy, muy apegado porque cuando son muchos hermanos, los grandes cuidan a los chicos. Obvio. Y son madre, padre y un montón de cosas que tenés que hacer por ellos que te cargan, aparte de ser adolescente, ¿no? Sí. Adolescente, niño y demás. Porque, bueno, hubo una época de adolescente que disfruté mucho de tener mis hermanos chicos, me encantaba. Claro. Eran bebotes, o sea... Sí. Igual, tengo un hijo también, pero también todo esto, ¿no? Me costó mucho ser mamá y decir, quiero ser mamá, claro. Por eso es lo mejor de mi vida. Ya vamos a entrar ahora en el capítulo maternidad, que también es alucinante y muy conmovedor. Pero contame en qué momento
te cae la ficha de que vos también tenías que empezar a ayudar, a colaborar con esa trama familiar para efectivamente salir adelante? Mira, ya cuando tengo memoria, porque sobre todo en la adolescencia, que la padecía un poco más porque veía que mis padres iban, y mi padre sobre todo, porque él nunca nos expuso a subirnos arriba de un carro, nos cuidó muchísimo hasta en eso. A veces digo, pobre tipo, ¿no? Muchas veces venía, bueno, cortado, sufría ataques en la calle. Era peligroso. Pero él siempre nos cuidó y bueno, sí, a vender a la feria, obviamente. Cuando trabajaba de clasificador, vendía la chatarra, clasificaban botellas, cartón y demás, y nosotros los ayudábamos, obviamente, y los alimentos también se sacaban de ahí, de lo que dejara la recolección, sí, la recolección. Digamos, de alguna manera. ¿Y dónde vivían acá? Acá vivíamos vivimos en Montevideo Rural los primeros años, para el lado de Punta de Rieles, los viñedos, para allá, para adelante hay un amigo que quiero mucho, Cándido, que si está escuchando, Cándido y Silvia, que les mando un beso enorme. Sus papás eran del interior y ese fue como el nexo que tuvo mi papá para aterrizar con por el acá. Interior para aterrizar. Él era domador de caballos y demás, y ellos tenían como cierto vínculo, porque vinculado a los caballos también. Creo que fue el que lo llevó y era clasificador. Entonces fue el que lo guió a ese nuevo mercado cuando se vino a mercado por ese trabajo, cuando se vino a Montevideo. Y nos vinimos nosotras, después, bueno, papá buscó comprar y nos terminamos mudando a 50 metros ahí a Pérez y Curis, se llamaba Pérez y Curis, que es en Bella Italia, y bueno, y fui a un liceo de ahí. Habían muchas burlas, obviamente. Mis padres iban a la feria de ahí a vender con un carro de 4 ruedas, el zaino de mi amor, que siempre voy a repetir, que era el caballo. También tenemos otra que era Chua. ¿Pero por qué decías que había muchas burlas? Y en el liceo es terrible. ¿Pero por discriminación? Exacto. ¿Eso lo viviste también? ¿Qué decían para graficar? No quiero ponerme, o sea, no quiero movilizarte, pero para es que tratar soy de entender. súper llorona, obviamente, y para mí es algo un poco doloroso. Doloroso que superé y digo, a veces es un aprendizaje también para que el resto, o sea, tengo un hijo y me muero si él lo hace, o sea. Y lo hablamos mucho al tema porque cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, no podés vulnerarla más, y si yo escucho a mi entorno que está de repente burlándose de alguien que está en una situación de vulnerabilidad, no sé, creo que sería... me saldría ahí yo soy una persona bastante tranquila, conciliadora, pero creo que ahí saldría lo peor de mí, sin dudas, porque no me gustan las injusticias. Sí me tocó, obviamente, vivir injusticias. Digo, mis compañeros no estaban mejor que yo ni que mi familia. Simplemente, bueno, vivíamos circunstancias que capaz que no eran las mejores, eran un poco desafortunadas porque juntaba en la calle papá, la casa no tenía las condiciones que nosotros queríamos. A veces te llovía en la cabeza, entonces tenés que andar cambiando el balde de lugar. Y bueno, esa era una situación compleja, pero yo qué sé, que te digan que tenés olor a caca de caballo cuando, a pesar de las 1000 dificultades, te bañabas 2 veces por día, ¿entendés? Entonces decís, es muy injusto. ¿Sentiste contención igual, más allá de que siempre hay algún joven bueno, de mis padres, dañino? Sí, de mis padres, no, de tus padres no me queda duda. De lo que era el entorno, la comunidad educativa, me refiero. Bueno, no. Maestras, no tal. Bueno, eran otras épocas. Pero eran otras épocas. No estaba tan dirigido el abordaje más de contención. Y sabes que por suerte han cambiado los tiempos y creo que venimos docentes mucho más sensibles. Digo docentes porque, bueno, también ahora vamos a llegar a... Pero por suerte son otras épocas también y obviamente que no estaban tan preparados para tanta
para tanta cosa, ¿no? Y para situaciones así, capaz que había alguna situación parecida a la mía entre los chiquilines que estaban, pero ellos no estaban preparados con las herramientas que capaz que tenemos hoy actuales, que hoy en día el profesor, el maestro sale del barrio y entiende tu situación perfectamente, porque la mayoría... No, y construir empatía también de alguna manera, empatía, ¿no? Ni que hablar, ¿no? Y es más vocacional, yo creo, actualmente es más vocacional esto de la docencia y elegir carreras de como docentes, si bien encontrás límites, ¿no? Esos límites que a veces las murgas nombran, sí, pasan y te desbordan. Pero, bueno, sí, tuve muchas burlas. ¿Y en qué momento, recién te preguntaba hace un ratito, ¿cuándo te había caído la ficha que vos tenías que colaborar en la trama familiar para salir adelante? Me dijiste que eres muy chiquita, pero ¿cuándo entendiste que había como una desigualdad? No, una desigualdad de condiciones digamos, de tu casa con el... ¿Con el resto? Sí. Y bueno, en realidad capaz que ya... Cuando interactuabas con otros, sí, me imagino, sobre todo cuando, bueno, en la escuela ni que hablar, porque no te invitaban a los cumpleaños, pero sobre todo en el liceo, porque yo empecé ya más acá en Montevideo, más cuando estaba empezando el liceo, y ahí es cuando se viven un montón de cosas, por ejemplo, y donde lo viví, capaz que no era tan consciente de chica, sino sobre todo en la adolescencia y más llegando entre 14 y 15, que empezaban las fiestas de 15 años. Que bueno, que quiero decir que no me invitaron a ninguna, no me importa, pero no claro, importa. En el momento para vos En el momento para mí era tremendo, pero te voy a contar algo muy gracioso, porque no me invitaron, pero capaz que tenía así muchas amigas y amigos que no estaban viviendo mi situación, así como habían muchos que se burlaban, había muchos muy empáticos, y cuando festejé mis 15 años, el otro día hablando con mi tía, me dijo, Chale, ¿te acordás? Cuando el caballo se metió para adentro de tu... Hicieron en un galpón, papá compraron la torta en Canelón Chico, la mandaron a hacer toda en azúcar, divina, compraron algunas cositas para festejar, porque para ellos la prioridad, siempre, cada cumpleaños, mamá hacía la torta, pero esta vez habían gastado lo que no tenían en comprar una torta hermosa para mi cumpleaños, y me acuerdo que, bueno, fui al liceo, salí del liceo y mis compañeros me ensuciaron y estaban desesperados por irse a mis cumpleaños, y yo decía, ay, ¿cómo? Y bueno, me lo llevo. Yo nunca sentí vergüenza tampoco de donde vivía, porque entendía que, bueno, era lo que nos había tocado, aunque capaz que una parte de mi familia estaba mucho más cómoda, y por el lado de papá, no digo, en Artigas se vive también otras realidades, pero nada, sabía que era lo que nos había tocado y que estábamos ahí, que mis padres hacían todo para que estuviéramos bien. Jamás... Ahora, es maravilloso escucharte hablar. Terminame lo que me vas a decir. No, te iba a contar algo porque es una anécdota graciosa, adelante. Y siempre me río de esto. Cuando estábamos en mis 15, había llovido, porque yo cumplo el 7 de mayo. Había llovido un montón. Y había mamá puesto una alfombra verde, que, obviamente requechada, que era el césped ese que sacan de las canchas de fútbol 5. Sí, claro. Había puesto en el galpón una de esas. Había barro abajo. Entonces, mis compañeras fueron con taco aguja, se les hundía era como estar más o menos arriba de un slime. Claro. Y para cerrar, ¿quién se gana para dentro del galpón? El zaino. El cumpleaños, habíamos decorado todo el cumpleaños. Se mandó el caballo. Se mandó el caballo. Fue muy gracioso. Bueno, se quería comer la torta, era una cosa. El zaino era tremendo. No, te decía que maravilloso, o sea, trato de ponerme en tus zapatos, ¿no? Sí. Las distintas dificultades y obstáculos, sobre todo en la adolescencia, con las tremendas dificultades que hay, ¿no? En esa edad de inseguridad y tal. Y también en la infancia, donde uno empieza a forjar su personalidad. Qué madurez emocional es escucharte hablar desde ese lado de yo no siento vergüenza. Y yo aprendiste cosas desde muy chica, ¿no? Exacto. Desde revocar una pared... toda la parte eléctrica, a manejar la parte eléctrica, a cocinar, ni que hablar, porque siempre fue mi pasión y mi prioridad. Y además había cosas que yo sabía que no quería comer nunca más en mi vida. Obviamente, mis padres, hoy, desde el punto de la nutrición, digo, qué visionarios eran estos tipos, porque capaz que no había para comer, pero comíamos guiso de menudo, de carcasa, la proteína estaba, pero obviamente yo no quería saber nada, no me dieras hígado, no me dieras... Y hay cosas que, bueno, sí, no como.
no como hasta el día de hoy, ¿no? Pero también veía a mi abuela que cocinaba mucho cuando nos venía a ver, mi abuela de Canelón Chico, ¿no? Que era una gran cocinera, y cada vez que nos visitaba a Montevideo, ella preparaba cosas, o cuando íbamos a verla, ella nos esperaba con un montón de cosas. No así con mi otra abuela, que es charrúa, que bueno, La de viste Artigas. la de Artigas, que vive en Montevideo, pero bueno, sus dotes no son... Yo saqué otro dote de ella, que después lo hablaremos, pero no tengo por suerte el dote de la cocina no me heredó, sino otro dote mucho mejor, que le agradezco también. Cuando vemos tu historia de vida es imposible no desconectar este final feliz, que no es final porque está sucediendo, y sos una mujer muy joven, todavía tenés 39 años, y de esa infancia con dificultades y carencias lograste construir. Hoy estás en la pantalla conduciendo un programa de cocina, has estado en la producción del programa de Jimena Torres también en TV Ciudad, estudiaste, te licenciaste. Exacto. Verdaderamente sos, no sé si el ejemplo de que salir adelante desde la adversidad es posible, ¿verdad? Bueno, y te voy a contar algo. Yo creo que analizando para atrás cuando hablaba con mis padres, ¿no? Desde el nacimiento, porque mis papás estaban viviendo muchas carencias antes de decidir venirse para Montevideo. Por suerte eligieron venirse para Montevideo y no quedarse en el interior, porque no sé qué hubiera pasado. Estaban pasándola muy mal, y yo nací con bajo peso severo. Mamá estaba desnutrida, y además la forma en la que nací, o sea, en un cachilo prestado, que siempre cuento, enfrente a la casa Artigas en Sauce, o sea, ahí me largaban, vivíamos en Cuchilla de Rocha. ¿Qué estaba tu mamá y tu papá? Mi mamá, mi papá y mi padrino, pero mi papá asistió a mi parto, que hace poco, el parto de mi madre, claro, digo, ¿no? O sea, sí. mi nacimiento, yo era la segunda, tercera, pero bueno, la segunda, viva. Y es increíble porque, o sea, la dificultad. Mi mamá, descendiente indígena, ¿dónde van a ser Alexandra? Frente a la casa Artigas en la calle. O sea, es como, a veces digo, no, esto es dantesco. Deben de haberlo sacado un cuento. Y fue real. O sea, nací ahí un 7 de mayo, muy frío, ¿no? Igual, por suerte, mi papá ya andaba con esto de los carros, ya estaba igual, tenía una volanta, creo que ese en el campo, y ese era como su medio de transporte, y estuvo a punto con el zaino de llevarme llevar a mi mamá, que yo naciera ahí, no sé, hubiera sido fatal, porque por suerte un alma bondadosa les ofreció traerme, y bueno, y nací ahí en la puerta de la casa de Artigas, y después me asistieron en el sanatorio. Pero bueno, nunca fue fácil, o sea, ya desde el arranque... Ya el nacimiento tuviste que tener mucho coraje. Vos y de nuevo tu familia, que siempre estuvo al firme. Me parece muy importante resaltar eso, ¿no? La contención familiar es clave, y fuiste muy afortunada de tenerla. Ahora, el camino no es lineal, ¿no? Nunca, llegar a... jamás. Nada en la vida es lineal. No. Llegar a ese... Desde tan abajo, consolidarte arriba, es un camino con altos y bajos, y donde también a nivel emocional, aunque rescatábamos ahora que tenías una súper madurez para lo chiquita que eras, a veces uno duda, de alguna manera, ¿no? Duda y recae, las recaídas existen, ¿no? Decir, largo todo, más esfuerzo. Sí. ¿Te pasaban tuviste esas caídas y después rearmarte para salir adelante? Sí, me pasó varias veces, porque en realidad eso no es todo lineal, y entender que a veces la vida te saca del camino, pero porque te esperan también, o porque tenés que prepararte, porque... Como te decía, en algún momento trabajé en lo que me gustaba y pensaba que era ahí, que venían las oportunidades para mí, pero cuando se cerró la puerta, en vez de quedarme llorando y decir, bueno, me sacaron de esto, yo quería seguir estando, iba a pasar al frente. Bueno, capaz que solo tenía una tecnicatura y estaba estudiando como licenciada en nutrición. Y dije, no me va a frenar. Bueno, si se me cerró esta puerta, sigo estudiando. La próxima, sin pensar que iba a volver a la tele de otra forma, ¿no? Claro. Y me recibí de licenciada. No quedarte viendo el vaso medio vacío, sino, bueno, encontrar un motivo también y aferrarte a las cosas que te hacen feliz. Porque a mí me hacía feliz la nutrición, me hacía feliz pensar que me iba a recibir en algún momento, pensar también que
yo siento que hay cosas también que a veces están predestinadas para uno, porque no es casualidad que mi talón de Aquiles haya sido la alimentación y que luego yo decidiera ser cocinera técnica y licenciada en nutrición. Tenías carencias alimentarias, te licenciaste en nutrición, hoy sos la cara de Fix en cuanto a la gran chef que tiene el canal. Y además el poder elegir qué comunicar, porque obviamente que en el prepararte como técnico, como chef, trabajé muchos años en cocina, desde los 17 años trabajo en cocina y obviamente aprendes un montón de cosas y siempre he tratado de perfeccionarme y estudiar. Estudié una carrera técnica, también tratar de ser la mejor. En la UTU, sí, estudié en la UTU, que defiendo mucho todo lo que son los oficios y quiero decir esto sinceramente porque a veces como padres pensamos, les pasó a mis padres también, ¿no? Cuando yo dije, esto viene a raíz de, cuando yo dije me voy porque me estaba costando mucho hacer el liceo por todas las burlas que recibía, le digo a papá y a mamá, quiero seguir la UTU, quiero seguir gastronomía, porque aparte cocinaba para todos, o sea, era como solo fallé en alguna cosa. Tengo una historia que si está mirando a mi hermana y se acuerda de los porotos negros picantes, se va a reír. En alguna cosa fallé cuando era como todo, pero bueno, que ni la perra se los quería comer, imagínate, mis perros comían todo, fue una cosa de locos. Pero tenías ahí el ADN de la cocina. Y dijiste, me quiero ir a la UTU. Me quiero ir a la UTU, ya cocinaba desde siempre, ¿no? Y cocinando a fuego porque era el medio de combustible que teníamos, siempre cocinando con olla. A fuego, con olla. Y es lo que también enseño a veces cuando doy talleres en el lugar donde trabajo. No te quedes con esto. Bueno, capaz que tenés 2 tronquitos, tenés 2 bloques, apoyalos, poné una olla ahí y te podés hacer una torta en una olla, porque la tapa, las circunstancias materiales no te definen y no deberían definir tampoco tu alimentación si tenés estrategias, y las estrategias creo que fueron lo que salvaron a mi familia y a mí, y bueno, y siempre estoy elaborando estrategias. Es de un poder enorme lo que estás diciendo. Tengo un cerebro neurodivergente además. Yo creo que me costó mucho también asumir eso, ¿no? Nunca fui brillante estudiando, pero cuando encontré lo que me gustaba, fue imparable. Fue imparable. Y soy muy tenaz también con lo que hago, pero me parece que tiene mucho poder también el que no te defina las circunstancias, pero es muy fuerte la frase. Sí. No debería definirte. Para entrar a la UTU no entré a la UTU, me fui a vivir a lo de mi abuela al centro, a mi abuela descendiente charrúa, mi abuela María Esther, que le mando un beso enorme si mira el programa, que la quiero muchísimo, porque eso fue el quiebre y yo siento que cambió mi destino también, porque a los 2 días mi abuela me saca como chicharra de un ala a buscar trabajo. Dije, me voy, tuve un tema con mi padre, obviamente mi padre me quería matar, o sea, dijo, ¿cómo vos tenés que ser? Él quería que fuera maestra, que terminara el liceo, que fuera maestra, o que entrara como policía, terminar el liceo y entrar a la escuela de policías. Y la verdad es que yo no me veían, mi perfil no es así, bueno, quienes me conocen, capaz que de maestra sí, pero desde otro, me gusta enseñar muchísimo. De hecho, sos docente. De hecho, soy docente, pero bueno, amo la educación, pero desde otra perspectiva. Y soy una docente muy diferente, capaz que a la docente típica que se pueden llegar a encontrar también. Pero contarte esto, me echó. Me fui a lo de la abuela en una situación media particular, empecé a trabajar y bueno, y ahí se complicaba un poco estudiar, pero justo con las personas que doy que las amo y yo digo, son como, amo a mis padres, pero ellos fueron clave también en todo esto. Esa abuela fue una gran madrina, capaz. Fue una gran madrina, ella y las personas que conozco cuando empiezo a trabajar, que fue mi primer trabajo, Luli y Toño, que los amo con mi corazón y la verdad es que me apadrinaron, fueron como una especie de padres para mí. Imagínate, adolescente, media canariaza, no conocía nada de la vida, muchos peligros en el centro, cosas que no tenía ni idea, ¿no? A mí capaz que me invitaba a un baile, me iba, ni sabía los riesgos que podían haber en el lugar que Claro, ahí empezaste como con una interacción social, digamos, diferente a la que estabas acostumbrada. Imagínate, y no estaba papá y mamá porque iba con
era bastante duro, papá. Claro. Entonces empecé con una interacción social también. Y a estudiar también. Y a estudiar también, seguía yendo al liceo de noche, porque obviamente no podía dejar. Me había cambiado para nocturno, que ahí sí tenía buenos compañeros y todo, pero obviamente trabajar de día, estudiar de noche, lo seguía estudiando. Terminé el liceo, pero en el momento que pude me pasé para la UTO, o sea, volví para atrás porque todavía no estaban las tecnicaturas terciarias, entonces hice una tecnicatura media profesional de 3 años y me recibí como técnico en gastronomía. Bueno, tengo 2 títulos en realidad vinculados a gastronomía y otras especializaciones que fui haciendo, pero bueno, mientras trabajaba porque también dije, bueno, estoy en esto, quería hacer gastronomía, trabajo en gastronomía, tengo que ser la mejor en lo que estoy haciendo. Aparte había aprendido muchísimo trabajando en cocina. Y bueno, y mis jefes, que son mis amigos, Lourdes y Antonio, que los quiero muchísimo, me incentivaron un montón a que estudiara. Yo no tenía acceso a un montón de cosas. Por ejemplo, la carrera de gastronomía es costosísima. Es cara, claro. Vale la pena y si hay chiquilines escuchando, bueno, la querés hacer, hacela. Nunca te va a faltar alimento en una cocina y es algo muy importante, me parece, porque yo había elegido ese camino porque sabía que iba a poder comer lo que yo quisiese. Claro. Si bien tenés que probar las cosas que haces, porque tenés que probar todo y a veces peleo con los gurises porque doy gastronomía. Digo, pero ustedes tienen que probar, si no, en realidad, ¿cómo vas a saber? Y probar 1, 2, 3 veces hasta que te guste. Bueno, van a escuchar la historia y van a decir, pero vos, profe, no lo hacías en tu casa. Y ahí ¿no? ya me pregunto qué difícil, no sé si ahora estabas viviendo en lo de tu abuela allá en Montevideo o estabas en Sauce. Sí. No, ya nos habíamos venido todos, pero está. desde... ya estábamos acá en Montevideo todos cuando pasó esto, pero me fui para el centro. Ya estaban en ese barrio, pero yo me fui para el centro con mi abuela, porque estábamos muy alejados también, ¿no? A veces la situación a buscar resguardo y que me apañara a hacer lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué dificultades veías tal vez en el barrio más de los orígenes, que a veces la falta de recursos lleva al riesgo de todo el mundo de las drogas, la plata fácil, las tranzas? ¿Estaba ese peligro alrededor tuyo? Está bueno que lo preguntes porque ya acá en Montevideo, ¿no? La mayoría de los chiquilines... La plata fácil, ¿no? Bueno, no tenía Te voy a contar algo que para mí es... papá siempre nos recalcó que él juntó en la basura tantos años porque él dijo, nunca elegí el camino fácil, o sea, hubiera sido mucho más fácil hacer lo que muchos hacen y bueno, y acceder a dinero, pero él siempre buscó como la dignidad, aunque aunque cueste el doble, bueno, tengo que salir a juntar y lo hago, no importa, pero va el dinero limpio, ¿no? Lo importante que era también para él y la dignidad. Claro, y el aprendizaje, la enseñanza que está dando sus hijos también. La enseñanza y el ejemplo, porque somos el vivo ejemplo. Yo, o sea, me gusta mucho trabajar y soy como siempre estoy en varias cosas a la vez y yo creo que es reflejo de lo que vi con mis padres. O sea, lo vi en mi casa y uno... tarde o temprano replica cosas. Igual no digo que no se pueda, porque en realidad si no tuviste todo ese entorno que a mí me protegió y me enseñó por dónde caminar, a veces, por suerte, nuestro cerebro, siempre digo, tiene una neuroplasticidad y lo que no aprendiste lo podés aprender y nunca es tarde. O sea, si tenés la meta clara y sabés que bueno, que te gusta esto... Buscar el camino, eso genera estrategias. ¿Has visto vecinos que estaban en una situación similar a la tuya, pero sin embargo... no llegan. Se desviaron, digamos, sí, no llegaron. Muchos terminaron presos, muertos. En el robo, en la delincuencia. Sí, en la delincuencia. Papá nunca nos dejó juntarnos tampoco demasiado y capaz que si hay alguien viendo el programa va a decir, es verdad, porque Cabrera era muy estricto y no nos dejó juntarnos mucho más que lo necesario, ¿no? Pero porque también esa forma de proteger de cosas que no entendíamos nosotros en su momento, porque yo capaz que sí, quería estar en la calle, jugar al manchado con mis amigos, pero era un ratito y él estaba supervisando y para adentro, o sea, jamás íbamos a estar de noche, no para adentro y
y capaz que hoy en día esos controles, no sé si tenemos como ese tiempo y eso de estar y esa ahí. paciencia de estar, porque el tipo, yo decía, nos estaban cuidando papá, mamá, y después se tenía que ir de noche a juntar. O sea, normalmente iba a juntar de noche, volvía de madrugada y bueno, mamá esperarlo y ya de mañana apartar ese carro, ¿no? Y llevarnos al liceo, a la escuela, lo que tuviéramos que hacer todos los gurises, ¿no? Llevar a todos los gurises. ¿Y cómo y hiciste buscar la para...? inocuidad también, porque yo decía, ¿cómo mamá lavaba las prendas que llegaban de la calle, las lavaban, cómo mantenían la inocuidad a pesar de la adversidad de eso, ¿no? Bueno, y que actualmente lo paradójico de la vida, ¿no? Porque trabajo en un lugar, trabajo en regulación alimentaria, en la Intendencia de Montevideo. En la Intendencia de Montevideo, y o sea, y digo, tengo que enseñar a veces algunas cosas o decir algunas cosas que capaz que no estuvieron presentes en mi vida. Si bien ellos las buscaron, tuvimos que ir aprendiéndolas, ¿no? A veces el velar la inocuidad de los alimentos, que es súper importante, y cuando hay tanta vulneración de otros derechos, ¿no? Y el acceso a la alimentación, y el que lleguen alimentos de otra forma. Bueno, hay talleres que he elaborado, ¿no? En este rol de docente que ocupo desde el servicio en el que trabajo. Me pasa también, hemos elaborado también talleres a medida para situaciones similares a la mía, porque esto se replica en todos lados. Obvio. Y cómo a Qué veces desafiante, ¿no? Y Exacto. conmovedor al mismo tiempo. Exacto, y cómo a veces encontrás en las políticas públicas también esa apertura para ayudar, porque nos construimos entre todos. Yo creo que los saberes populares y todo eso intrínseco que las personas tienen es muy importante y es más poderoso que cualquier otro título. Por eso digo, la vivencia es muy importante y es lo que te da esa supervivencia, y a veces capaz que podés estar parado frente a una persona como mi padre, que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero en vida tiene un montón de conocimientos que ni siquiera los tengo yo. Que son valiosísimos. Y son valiosísimos y que contribuyen un montón a la sociedad, ¿no? Y que volcados de repente en políticas públicas a veces pueden hacer la diferencia para una familia o para muchas Ni que hablar. familias. No, Sí. me pregunto de qué te agarrabas. Sí. Estaba imaginando siendo chica, tal vez escuela, liceo. Sí. Comentabas que en la casa también tenían dificultades de que se puede estar lloviendo acá, se puede estar lloviendo allá. Exacto. Tengo los nenes Se nos chicos, inunda. los bebés, ¿entendés? Sí. Y ahí ese tengo que estudiar. A mí me tiene que ir bien en lo que estoy cursando Bueno. también, ¿no? Bueno, no era tan fácil y no era tan fácil, te voy a decir, para mí, mi hermana era brillante y tenía como mucha facilidad, era más estructurada para ¿Tu estudiar. hermana mayor que vos? Mi hermana mayor, Dani, que de hecho, bueno, está estudiando para contadora, es como ella es de los números, y recursos humanos, está como en otra, y yo era no tiro al aire, ¿no? Pero era... Mamá a veces decía, era como puro corazón, y sigo siendo como... Sos muy emocional. Sí, muy emocional, juntándome con amigos, de repente sacando comida que no había mucha en casa, y salí como mucho más a mi padre, ¿no? Mi padre es así también. Sacar comida de lo que traía papá de la calle, Obvio. a compartir con los vecinos que no tenían, porque lo veía a papá también hacer eso, ¿no? A veces venía, capaz que no estaba tan en las condiciones que uno desearía, pero estaba bien ese alimento, y compartirlo con todos. Y entonces siempre fue mi vida más compartir que estudiar, no me quedó otra. Antes no recuerdo el nombre del lugar donde me derivaron, pero bueno... Tenía dislexia, entonces ahí antes las maestras, habían unas maestras especializadas que detectaban cuando habían ciertas dificultades en el aprendizaje, y bueno, yo siempre estuve en esa clase de apoyo, o sea, además de estar en la clase normal, iba a un sector que le decían a los burros, porque me acuerdo, mi hermana me decía que yo era burra y que iba para ahí. Dani, lo que tengo necesitaba guardado. un empujón más. Necesitaba un empujón más, y que por suerte ahora se habla de las neurodivergencias y de todo lo que vos podés potenciar, porque en realidad vos te limitás desde una parte y capaz que pensás que, bueno, no, pero es burro, o no sabe. No, en realidad tiene otra manera de entender el mundo, de ver el mundo, de comunicarse. Yo entendí que en realidad cuando aprendía algunas cosas, las aprendía de otra forma, y después que quedaban guardadas y las registraba, o sea... Claro, estaban almacenadas. El conocimiento estaba ahí, ¿no? Exacto. La puerta
puerta de entrada era otra para poder aprender. Bueno, capaz que sí me costó un poco más estudiar y ni que hablar cuando no tenés las condiciones, cuando tenés que, yo digo, qué difícil a veces tenés un hijo, ¿no? Y velar que tenga todos los útiles, ni que hablar si quiere tener de marca, saquemos las marcas, ¿no? Pero mandar a estudiar, comprar los cuadernos útiles, se vienen las clases, es costosísimo, imagínate por 6. Es tremendo, y sin planes sociales, porque... No había ni comedor escolar. No, lo único que teníamos era el carné, que en aquel entonces se le llamaba carné de pobre, que era el carné de salud, que era un carné blanco con el que te permitían atenderte en salud pública, y que papá... Me acuerdo, y siempre estoy muy agradecida, en el depósito de Rafael tenía gente que lo querían muchísimo a papá y le firmaban ese carné para que nosotros tuviéramos acceso a la salud, o sea, tremendo, tremendo, y bueno, y todo el sacrificio que llevaba, ¿no? Detrás, y papá andar atrás de eso, de ese carné para que nosotros pudiéramos atendernos en la salud, pero nunca tuvimos acceso, nunca... No es que no tuvimos, sino que papá nunca quiso que fuéramos a comedor público, escolar. ¿O algún plan social? Ningún plan social, no recibió ninguna ayuda Pero social. eso era porque él no quiso entrar dentro de los planes sociales o... Bueno, no es que no, capaz que en su momento tampoco estaba como... Tampoco había una ingeniería como hay ahora desplegada. No, como hay ahora desplegada, y hay políticas públicas que apuntan más a eso y que me parece bárbaro. A Creo que en riesgo, exacto, digamos. Que se avanzó muchísimo en políticas públicas. Obviamente no estaban tan ayornados y creo que no tenían como una perspectiva de género e igualdades como se tiene actualmente, ¿no? Y además el temor, porque imagínate, mis padres, 6 gurises, solos, ellos jóvenes también, criándonos con basura, o sea, tenían terror de que nos sacaran, de que se lo sacaran. Ellos querían construir una familia y la construyeron, ¿no? Y una familia unida. Miedo que la intervención del Estado pudiera poner en jaque la unidad familiar. Exacto, la unidad familiar, y decir, no, mira, me los llevo y nada, porque vos no tenés para darles. Y ellos elaboraron estrategias para que nunca nos faltara nada. O sea, no es que no tuvieran para darnos. No, y aparte ahora... Pero el terror que les generaba, me acuerdo que aparecieron asistente social, ¿no? Claro. Era tremendo. Sí. Contame de tu maternidad, ¿cómo llega? Bueno, no... A todo esto, ¿no? Después de criar hermanos, o sea, ya tenía bastante experiencia y no quería saber nada. No quería ser mamá, por eso. No quería ser mamá, pero es lo mejor de mi vida y quiero aclarar, mi hijo es, yo creo que también, ¿no? Tenía que llegar porque es lo mejor de mi vida, sin dudas, ¿no? Y aprendí muchísimo. Me costó, sí, porque obviamente yo estaba estudiando, iba a empezar la licenciatura, estaba viviendo en pareja y era mi primera y única pareja, ¿no? El papá de Vale, si bien hemos tenido algún tema que otro, como todo matrimonio, como todo mundo, y bueno, sí, separaciones, vas, venís, te vas, me voy a lo de papá y largo todo lo que construí, luché durante años. Soy también de esas que, bueno, capaz impulsividad. Vuelvo de nuevo, me embarro, pero salgo otra vez. O sea, no me cuesta para nada si tengo que empezar de cero una vez más y lucharla de abajo. ¿Cuántos años tiene hoy Vale? Vale tiene 13 y te voy a contar algo que cuando quedé embarazada obviamente me enteré a los 4 meses porque yo tomaba pastillas y además usaba métodos anticonceptivos. Era medio increíble. De hecho, fue a la ginecóloga, me dijo, no estás embarazada, no, imposible. Aparte me hicieron análisis de sangre y salía altísima las hormonas. Pero en realidad hicieron todo, salió alta las hormonas, pero en realidad era por las pastillas que tomaba y no hicieron el examen específico. O sea, yo decía, a los 4 meses me entero que venía un varón, aparte, bueno, ¿qué hacemos ahí con el padre? Y se tenía que armar uno, o sea, estábamos viviendo en pareja, pero capaz que no estábamos preparados para ser padres y para decidir una vida juntos, ¿no? Y capaz que eso fue lo que nos costó tanto poder ensamblar una familia. ¿Qué tenías, 25 años, 26 años? Sí, 26 años. Entonces y ahí postergar nuevamente la facultad, porque bueno, yo ya arrancaba...
tuve que postergar, pero lo hice con ballet chico igual y me recibí, no fue un límite. Dije, O sea, yo tengo que recién seguir. siendo madre, estudiabas y trabajabas. Exacto. Y maternabas. Y maternaba, y además decidí seguir estudiando porque, bueno, las cosas capaz que con mi pareja no estaban tan bien, entonces dije, yo no puedo depender de un tipo que mañana me diga... Obvio. No, o sea, por más que había construido Qué y había increíble, ayudado ¿no? a Te pagar escucho ese hablar apartamento, dije, yo tengo que Sos seguir. una mujer completamente empoderada, segura, tenés convicciones muy claras que, no sé, cualquier persona escucha tu historia de vida y podría decir, bueno, va a ser más miedosa o insegura y todo lo contrario, la verdad. No, sí soy muy Sos muy llorona y es lo alegre. que eso, sí, muy Sos muy alegre. alegre y muy segura de todo lo que haces. Sí. ¿Qué pensás del destino? Del destino, bueno, el destino un poco lo construimos nosotros, pero yo creo que también a veces está un poco marcado y venimos a cumplir una función. Las cosas a veces tienen que suceder. Sin duda que mi elección de vida no fue una elección, sino algo que pasó. O sea, yo no elegí nacer donde nací, ni vivir lo que viví. Pero obviamente te marca un montón el paso siguiente que vas a dar, porque sí pude elegir cuando tuve las posibilidades qué estudiar, tenía claro qué tenía que ser. Tenía claro que por la alimentación tenía que luchar de una u otra forma, que habían un montón de Alexandras allá afuera. Bueno, lo veo también cuando tengo mis alumnas, o sea, me cruzo constantemente con situaciones similares y entre hacer el bien y el mal, siempre intento ser esa persona empática que hubiera deseado encontrarme en el camino y que no siempre estuvo. Pero bueno, vas aprendiendo a todo eso. Hubieron también redes muy importantes, ¿no? Como te digo, Lourdes y Antonio, personas que me siguieron guiando en el camino, además de mi familia, y yo creo que las redes también son muy importantes en el destino que se va formando para la persona, ¿no? ¿Qué injusticia es la que te duele más cuando miras para atrás? Bueno, hay un montón. Capaz que me puede llegar a las injusticias y sobre todo la injusticia social, pero fue lo que también a lo que le agradezco a que esté hoy Claro, lo acá transformaste sentada, de alguna manera. Lo logré transformar, sí, porque no somos una... Jamás vamos a ser, perdón, me cuesta como un poco poder verbalizarlo, pero no somos una circunstancia económica, jamás. Capaz que en su momento, bueno, si alguien me dijo, vas a lavar platos toda tu vida, y que me pasó también trabajando en cocina, "Ay, vas a lavar platos toda tu vida", o le agradezco porque en realidad estoy orgullosa de lavar platos el resto de mi vida y podría hacerlo porque elegí algo que amo. O sea, la cocina me interpela, me encanta que haya... Te desafía mucho, Exacto, ¿no? me desafía. Perdón que te lo llevo para No, la cocina, me que es lo que encanta. más amo, ¿no? Obvio. Pero fuera de la Fue tu nutrición gran le motor, agradezco. ¿no? La Sí, educación, la pero educación. vinculado a la alimentación. Exacto. Exacto. Bueno, también el poder estudiar una carrera pública, UDELAR, le agradezco muchísimo, y a la UTU, ¿no? Tiene un costo muy alto ser estudiante. Hoy en día hay otros planes que capaz que uno no pudo acceder en su momento y tenés que trabajar para poder estudiar y se hace cuesta arriba, pero digo, también... Gracias a todo eso que tenemos hoy, podemos acceder de otra forma, ¿no? ¿Qué te parece que la sociedad, en definitiva, no termina de entender cuando interactúa, conversa con una persona que tuvo un pasado complicado? Bueno, ¿se entienden las cosas o hay una distancia? No, hay una distancia grande porque yo creo que hay cierto, me pasa en general, ¿no? Hay cierto miedo y me pasa incluso cuando voy a lugares donde... Yo no soy muy competitivo, no me veo como una competencia, pero en realidad sí siento que a veces la persona que te ve y dice, o sea, si pudo, esta mujer pudo con esto, genero cierto miedo porque... No sé, si pudo con todo eso, o sea, no la frenás con nada, claro, y genera cierto como rechazo y cierto miedo. Los inhiben, los inhibo, sí. Inhibo ciertas situaciones porque hasta que me conocen, ¿no? Y también a veces cuesta cuando me paro, ¿no? Y me ven de repente cargada de cosas que me gustan, bien calzada, bien vestida, dicen, bueno, no, pero no puedo creer, pero te juzgan, pero le gusta el oro, le gusta usar cositas lindas.
Sos una mujer súper femenina, coqueta, y tenés un cuesta perfume mucho delicioso, estás maquillada, ¿no? Pero cuesta mucho eso porque parece que tenés que llevar algo de tu pasado ahí y esa es la mayor barrera y dificultad que encuentro. Claro, como ella que se ve como pero que no mirá, te lo descolocás, claro, ¿no? impecable, cómo puede estar hablando de comer de la basura. Y sí, y tengo cortes en mis manos con las mismas manos que cocino en un canal de televisión, que me parece maravilloso porque muchas veces trabajé atrás de cámaras, no en el programa, sino en un programa de educación alimentaria, y cuando llegaba el momento de hacer fotos para un libro, un recetario en el que participé, escondían mis manos porque tenían cicatrices, que les voy a mostrar. Tengo cicatrices en la mano, bueno, como decía, una quemadura, y otra es un tajo que me hice revolviendo, sacando comida para mis hermanos más chicos porque papá llegaba con el carro y yo desesperada me trepaba para sacarlo mejor porque para los nenes. Para los más chicos, sí, porque eran mis mimosos, entonces dije, saco, comen y bueno, Y me hoy, corté. año 2026, sos licenciada, sos docente, estudiaste una carrera. Soy técnico. Y estás en la televisión, estás en nuestra pantalla de Fix con un programa que es sensacional, contando historias, nada más ni nada, cocinando historias, perdón, nada más ni nada menos, con la propuesta de 240 pesos. Contanos cómo es. Vos vas, y muchas comprás, veces menos dinero, porque hay algunos programas que gastamos mucho menos por persona. O sea, en Uruguay se estima que 240 es lo que destina una persona en gastar en comida, ¿no? Sí. Específicamente, fuera de los gastos. El INE define eso. Entonces nosotros pensamos con la producción del programa, bueno, tenemos que volver a replicar. En algún momento hubo una propuesta similar y dijimos, che, actualmente hay una necesidad muy profunda de todo esto, ¿no? Sacar ideas y pensar que capaz que podés hacer con poco un montón y come una familia. Entonces dijimos, bueno, pensemos en una familia de 4 personas. Sí. Y comprar en la feria, buscar de estación, es genial, empezar a elaborar y que sea, además porque yo calculo todo, ¿no? Que sea adecuado nutricionalmente, porque claro, no es solo barato, mirada, que no sea sino solo, que está exacto, cubierto, ¿no? Con todos los nutrientes y todo el plan que haces y vos como manejar toda nutricionista. la parte técnica de Es excelente la cocina, idea. ¿no? Poder conjugar todos esos aprendizajes y esos saberes para mí fue súper importante porque fue lo que le dio la diferencia también a todo lo que hay en cocina, porque a veces la nutrición es maravillosa, pero siempre dije, le falta la parte de cocina, especializarte técnicamente, porque después vos tenés como nutricionista que mandar un cocinero, pero el cocinero tiene muchísima experiencia. Y a mí, como cocinera, también me molestaba cuando las nutricionistas me mandaban y yo tenía más de 20 años cocinando. Entonces yo decía, che, pero en realidad conjugar esas dos experiencias me pareció maravilloso. Es divino, o sea, no solo es un programa... Cocinando Historias no es solo un programa gastronómico, es además una propuesta social, comunitaria, por decirlo de alguna manera, con una llegada divina al público. Te ven aquí por la pantalla de Fix. Y llegar también con un equipo que está súper preparado. Bueno, trabajo en el programa con una amiga que cuando surgió esta propuesta... Sabes que, bueno, de esas amigas de la vida que trabajó conmigo, trabajó. Mientras yo trabajaba, ella siempre estuvo en los momentos bastante difíciles para mí, sobre todo mi hijo tuvo una enfermedad, estuvo internado muchísimo tiempo, del cual se salvó. Y yo creo que también todo lo resistente que fui yo a bacterias, a virus, a todo, me tocó que mi hijo no... Y bueno, y pasó una situación bastante compleja y fue una de las personas que en los momentos cruciales estuvo, Gaby, que es parte del programa y es mi asistente. Siempre hizo cocina, bueno, capaz que no trabajó por fuera, sí trabaja como voluntaria en algunos lugares, o sea, lo desarrolló, pero capaz que no tanto. Como yo, porque fue parte de mi vida la gastronomía y mi necesidad laboral, ¿no? Claro. Pero Gaby sabe muchísimo y dije, bueno, si en algún momento se da esa oportunidad,
siempre había pensado, si me aceptan voy a tener a Gaby. Y bueno, y Gaby está ahí, es parte fundamental también en este proyecto. Gaby, bueno, Cristian, ni que hablar, que me conoce de muchos años de trabajar en la producción de otros programas. Y que te elijan también, porque fíjate qué interesante en esto, cuando llegas a la pantalla es como que te toque la varita, ¿no? Porque deben de haber un montón de casos y un montón de cosas. Que tengan talento. Sí, y que te elijan a vos. Es un mimo hermoso. Es hermoso. Estoy muy agradecida con Fix. Bueno, Fix Cocinando Historias es como... Y el nombre, ¿no? Porque yo ya lo decreté, ¿viste? Cuando vos decías el destino, hay muchas cosas que se están cumpliendo hoy que capaz que las soñé toda la vida y las decreté inconscientemente porque... Las manifestaste. Las manifesté, fueron manifestadas hace mucho. Por ejemplo, cuando era chica, yo... Entre las cosas que traía los cajones que papá traía de la basura, venían mis abuelas a verme y demás, yo siempre hacía un escenario y actuaba. Teníamos la Divina Comedia, entonces leía la Divina Comedia, copiaba algunas frases, algunas cosas y actuaba para ellos. Tenía un programa de televisión y a veces hacía teatro y era como, siempre fui igual, ¿no? Soy la misma Alexandra de toda la vida. Sos una showwoman, te diría. ¿Qué le agradeces a la vida? Le agradezco todo el camino doloroso que me llevó, el aprendizaje, las personas, las redes que llegaron, porque yo creo que siempre conectás con las personas que tienen que llegar a tu vida, no hay casualidades en la vida. Agradezco la sabiduría también ancestral que vino de mi abuela linaje, ¿no? De mi linaje, porque soy descendiente de charrúa guaraní, además. Por más que acá en Uruguay negamos y seguimos negando la historia que tenemos detrás y no sabemos que la mayoría de nosotros que estamos acá lo tenemos. Bueno, mi descendencia viene de Artigas, están en Artigas mi familia, charrúa por parte de mi abuela María Esther y guaraní por parte del papá de mi mamá. Bueno, que tengo recuerdos también de ir a Artigas y ver a mis bisabuelas, ¿no? Indígenas, ¿no? Y no entender también de chica, porque esto se dio en la adolescencia, y te cuento un poquito breve, se dio en la adolescencia de que decían, todo el mundo decía, yo soy descendiente italiano y yo español, y yo en realidad por papá sí tengo de Canarias, ¿no? Y vasco, que supongo que es ese gustito que tiene mi abuela por la cocina, que es maravillosa. Mi abuela, que no es indígena, ¿no? Sí. Inmigrantes. Pero por mamá yo a veces decía, y le preguntaba y la asediaba, y yo decía, qué pesada, pero mamá, no vino nadie de tu familia. Y decía, bueno, hay un español allá. Yo creo que hablaba, pobre, mi madre quería dejarnos felices, pero claro, no, éramos todos de acá, de la vuelta indígena, ¿no? Y orgullosa de llevar esa sangre en mis venas. Y esa garra, ¿no? Esa garra. Nunca mejor dicho. La garra charrúa la tengo mejor dicho que nadie, y además una sabiduría que llevan las mujeres, que también poder entender qué había detrás, ¿no? Porque había cosas que capaz que yo no entendía en mi abuela cuando iba a verla, mi abuela María Esther, ¿no? Que es vidente y bueno, es chamana, curandera, como le dicen, y cosas que capaz que en mí tampoco entendí que estaban y en algunas mujeres de mi familia están, y poder entender que viene de otra época, de otro linaje, el amor por los yuyos, el amor por la medicina natural y saberes que tenés intrínsecos en la piel, ¿no? Que para mí son maravillosos, y yo creo que hay algo más que me guió a sobrevivir, como sobrevivieron. Soy raíz, soy semilla en todo esto. Ale, ha sido un gustazo conocerte y tenerte acá. Todos te podamos ver por la pantalla de Fix. Y bueno, me encanta, a brillar, a seguir brillando. Gracias.